renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Señor, tú nos recibes, tú nos esperas, Señor. Confiaremos en ti, no temeremos, Dios. Nuestra esperanza la ponemos delante de ti, Señor. Santo Dios. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Buenas noches, sean todos bienvenidos en esta hora. Queremos en esta noche compartir una hermosa palabra para que sea fortalecida sus vidas. Le doy la bienvenida a todos los que en este momento nos acompañan y le invito a que vayamos allí a San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, que dice: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, hoy vamos a estar viendo allí en Mateo, yo le he llamado a esta enseñanza siendo faros encendidos, pero le invito a que oremos en este momento y le pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para que esta palabra edifique, bendiga sus vidas como ha bendecido la mía. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra sea fortaleciendo, bendiciendo y abriendo nuestro entendimiento y llevándonos a un cambio de nuestra mentalidad y nuestro corazón en esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que a través de ella nosotros podamos tener buenas acciones con los hombres. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo que podemos tener contigo para meditar en tu palabra, Señor. Amén y amén. Bueno, como les venía hablando, hemos llamado esta enseñanza siendo faros ¿qué? Encendidos. Y nuestra vida debe ser un faro que alumbre todo nuestro alrededor. Los faros son colocados en las calles para hermosear los espacios e iluminar, ¿cierto? Algunas calles son colocados también en calles principales para que den un buen estilo y a veces colonial. Hay faros que colocan de diferentes estilos, tamaños y hermosean los lugares. Muchos países tienen calles principales con faros muy bonitos. Encontramos también que son usados para casas también en la parte interior. Se usan en la parte interior de las casas y sus postes los postes donde ellos son colocados son muy altos para que puedan tener la capacidad de iluminar todo su alrededor. Encontramos también que sus diseños son muy bonitos y muy elegantes, como les decía ahorita, ¿cierto? Jesús nos está hablando también y aquí en Mateo está diciéndole allí a su auditorio que nuestras vidas deben ser como una luz para el mundo, para una ciudad y para la casa. Sí, está hablando Jesús allí. Nosotros necesitamos ser esos faros que iluminen, esos faros bonitos, que irradien, que den buena luz. Y me llamaba mucho la atención porque esos faros iluminan el lugar. Entonces encontramos allí que ¿dónde debemos iluminar? Y Jesús nos está hablando que el faro alumbre. ¿Dónde? Él dice en el mundo, en la ciudad y en nuestra casa. ¿Sí? Dice a todos los que están en casa nosotros debemos ¿qué? Alumbrar. ¿Y qué hace? Que así como un faro alumbra con intensidad nuestras vidas, también deben ¿qué? Alumbrar con intensidad a los hombres, está diciendo Jesús allí en el versículo 16, que es como el propósito de este mensaje que está dando Jesús. En la Biblia encontramos la vida de un hombre y meditaba yo en la vida de Salomón y puedo sacar de esa vida de Salomón que fue un hombre que alumbró, que fue un hombre que buscó al Señor y fue la luz que en su casa, que en su ciudad y aún en las otras naciones pudieron ver que Él era luz. Y vamos a hablar de Él en esta hora. Y lo primero es que el faro alumbre la casa, porque debemos empezar por nuestra casa, por nuestra propia vida y por nuestra casa, nuestra familia, ¿cierto? Dice la palabra que Salomón fue el que continúa, digámoslo en cierta manera, y está allí para después de la muerte de su padre tomar allí el reino y ser el rey y gobernar. Así como empezó David para lograr alumbrar, lo hizo Salomón. Si nosotros vamos allí a Primera de Reyes capítulo 3 versículo 3, nos dice su palabra que Salomón estableció, Primera de Reyes 3:3, dice, pero Salomón
amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y encontramos que lo primero que hizo Salomón para poder ser una luz que alumbrara con intensidad fue amar a Jehová. Y es lo que vemos, el imitar nosotros a Salomón en esta parte de amar a Jehová. Dice también la palabra que anduvo en los estatutos como anduvo su padre David. Tenía en cuenta la palabra para poder gobernar como rey, pues era una gran responsabilidad después de que su padre murió, Salomón ser el rey. Y le parecía una gran responsabilidad, pero también quería hacerlo bien. Y él sabe que para poderlo hacer bien, poder gobernar bien como rey, debía amar a Dios, pero también estar en la palabra. Le estudiaba los estatutos, meditaba en ella, como lo hizo su padre. También santificaba o sacrificaba a Dios, que es lo que podemos ver, le sacrificaba tiempo y le daba ofrendas a Dios. Es lo que podemos ver de David. Dios le habla porque era un hombre que se esforzaba dando tiempo a Dios y ofrenda al Señor. Algo que vemos aquí en la palabra dice, iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar en Gabaón. Se le apareció Dios en sueños a Salomón. Pero ¿por qué Dios se le aparece a Salomón? Porque Dios ve a Salomón la intención de su corazón, que el anhelo de Salomón era buscar a Dios, buscar su dirección, buscar su consejo. Sacaba ese tiempo y es lo que nosotros podemos ver. Si nosotros queremos alumbrar en nuestra casa, nosotros necesitamos primeramente nosotros amar a Dios. Segundo, meditar en la palabra, como vinimos hablando todo este mes, de tener en cuenta las escrituras en nuestra vida, los mandamientos, las leyes que allí se encuentran, que Dios nos ha dejado, pero también sacrificar a Dios tiempo, y vemos allí que daban ofrenda también a Dios. Entonces, esto llevó a que Salomón tuviera esa estrecha relación, y es la invitación hoy. Para nosotros poder alumbrar necesitamos tener una relación estrecha. Pero ¿qué le dice Dios a Salomón? ¿Qué es la respuesta que Dios le da? Dice que Dios le dice allá a Salomón en el versículo 5, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y qué tan bonito Dios, cómo nos da a nosotros esa libertad de podernos acercar a Él, a pedirle lo que nosotros queramos. Vemos allí que si tú tienes esta oportunidad hoy, ¿qué le pedirías a Dios? En una ocasión yo le preguntaba a alguien, a una mujer, le decía, bueno, ¿tú qué quisieras pedirle hoy a Dios? No, a mí me da pena con Dios pedirle cosas. Yo le decía, no, porque Él es nuestro Padre. Y cada vez que nosotros nos acerquemos a Él debemos hacerlo primero pues en gratitud, pero segundo también mirando cómo buscar su ayuda. Y Dios le ofrece allí a Salomón esa ayuda, le dice, ¿qué quieres que te dé? La pregunta es para ti hoy, varón, para ti, mujer, ¿qué quieres que Dios te dé hoy? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Hoy estamos mirando cuál era el anhelo del corazón de Salomón. Salomón ve allí y se acerca a Dios porque él anhelaba alumbrar. ¿Cómo pidió? Él pidió un corazón ¿qué? Entendido. Versículo 9 nos dice la palabra acá y dice allí, concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande, este pueblo tuyo tan grande? Y es nosotros poder comprender que para nosotros tener, si hablamos del hogar, gobernar a nuestros hijos, darles un buen consejo, poder estar allí siendo la ayuda para ellos en la edad que ellos ahora tienen, porque nuestros hijos dependen de nosotros hasta cierta edad, que nosotros los guiemos, los dirijamos. Entonces encontramos allí que Salomón pide a Dios entendimiento, le pide sabiduría, le pide discernimiento, un corazón entendido para poder ayudar a ese pueblo tan grande. Él reconoce que era tan grande el reto, tan grande la población que Dios le permitía gobernar,
que él está pidiéndole esa ayuda allí. Y vemos que lo primero que pide es un corazón entendido para juzgar cualquier situación que puede venir, porque nosotros todos los días también tomamos decisiones en nuestros hogares. Pero también él pide discernimiento entre lo bueno y lo malo. Qué tan importante es que nosotros pidamos discernimiento. ¿Y qué dijo Dios o cómo vio Dios? La palabra, vemos allí que cuando Dios escucha esa petición de Salomón, el versículo 10 me dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Y Dios le responde allí, ¿por qué le agrada a Dios esa petición de Salomón? No pidió muchos días para él, ni pidió riquezas, ni la vida de los enemigos, sino que él le pide a Dios sabiduría, y fue lo que más le gustó a Dios de Salomón, que le pidiera sabiduría. ¿Cuál fue la respuesta a esa petición de Salomón? ¿Qué fue lo que Dios le respondió allí? Y nosotros vemos que Dios obra conforme a lo que Salomón pidió. Dios quiere obrar conforme a lo que tú pides. ¿Cuál es tu petición nuevamente hoy? ¿Qué quisieras pedirle al Señor? Porque Dios quiere obrar conforme a tu petición. Yo le puedo decir que yo he recibido muchas veces respuesta de mi Dios, cantidad de veces de mi vida que llevo de cristiana. He podido ver esa respuesta de mi Dios porque he sido muy insistente. Me he tratado de forzar en esa comunión también con Dios. Y la invitación es que tú te esfuerces a tener una buena comunión con Él también. Y vemos aquí que nos dice la palabra en el versículo 12 que Dios le dio dos cosas a Salomón allí. Y dice el versículo 12, voy a obrar conforme a tus palabras. ¿Qué le dice Dios? Voy a concederte lo que me estás pidiendo. Voy a obrar de esa misma manera. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes ni otro como tú. Dios le está diciendo, te doy un corazón sabio y entendido, y con él lo acompaña una promesa. No habrá otro como el tuyo. Y le dio cosas que no pidió. Le dio riquezas y gloria, muy diferente a otros reyes. Dios levanta a Salomón de tal manera tan especial que él alumbra toda su casa. Pero él exige también de Salomón para poder que él alumbre. Hay siempre una exigencia. Dios siempre nos bendice, pero nos está diciendo, tú debes hacer esto, debes hacer aquello, aquello no lo puedes hacer. Vemos esas exigencias de Dios aquí en la palabra para poder ser ese faro que alumbre Salomón. Dice la palabra, y si andas, versículo 14, en mis caminos, guardando mis decretos y mis mandamientos como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Entonces encontramos que lo que él debía hacer era andar en sus caminos, ¿sí? Guardar sus preceptos y mandamientos. Guardar es accionar a través de lo que Dios nos habla, ¿cierto? Y dice que le alargaría sus días. Mire Dios cómo bendice allí la vida de Salomón. Pero lo segundo que encontramos en esta palabra que nos está hablando Jesús es que nosotros debemos ser un faro que alumbre la ciudad. Mateo 5:14 nos está hablando allí y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? Esconder. Entonces está hablando Jesús que ese faro que nosotros necesitamos ser para nuestra ciudad, para el lugar donde Dios nos ha colocado a vivir, porque ya hablamos de nuestra casa y estamos viendo allí la vida de Salomón, como Salomón, Dios le dio una promesa porque tenía buena comunión con Dios y él empezó a alumbrar a su familia, a su casa. Pero lo segundo es su ciudad, ¿sí? Y algo que vemos acá en la palabra es que en la ciudad ocurrió un día una situación, dos mujeres que dice la palabra, tuvieron cada una sus hijos. Una de ellas, dice la palabra que una de ellas se volteó sobre su hijo y su hijo murió. En la noche se acostó sobre su hijo y su hijo murió. Resulta que ella se levantó y cambió los bebés en la noche. Dice aquí en Primera de Reyes 3:16. Lo encontramos hasta el 28. Yo le invito para que usted lea allí lo ocurrido. Y esta mujer se levanta y cambia los bebés en la noche.
Y cuando se despierta la otra y encuentra el bebé muerto y se da cuenta que no era su bebé, porque ella reconocía a su bebé, fueron al rey. Comentaron la situación al rey Salomón y vemos que allí el rey tuvo discernimiento en ese caso de esas dos mujeres. Él se pudo dar cuenta quién hablaba la verdad y quién hablaba mentira allí. El discernimiento es tan importante porque Dios nos va a mostrar lo bueno y lo malo, ¿sí?, de una persona, y se da cuenta allí el rey Salomón. ¿Cómo él se da cuenta? Dice a uno allí: tráigame una espada y partan ese bebé en dos, en la mitad, entréguenle la mitad a la una y entréguenle la mitad a la otra. Y la verdadera mamá, pensando en que su bebé iba a ser partido, dice que sintió tal dolor, dice allí que sus entrañas sintieron tal dolor, que le dijo al rey: no hagas eso, dale el bebé a ella. Y el rey allí se dio cuenta que la mamita que iba a entregar ese bebé era la verdadera mamá. Y vemos esa sabiduría que Dios le da para discernir entre la verdad y la mentira. Lo oculto salió a la luz de esta mujer que había planeado en la noche una gran mentira. Y vemos allí que cuando somos un faro que alumbra, lo oculto sale a la luz. Lo oculto comienza a manifestarse en nuestras casas, a sacar todo lo que no está bien en nuestros hogares, pero también en el lugar donde nosotros vivimos. También sale lo oculto a la luz. Y encontramos que así es que Dios quiere que usted y yo seamos. Que nuestra luz alumbre, que no se oculte, sino que ella alumbre a todos los que nos rodean. Pero también Jesús está hablando allí: vosotros sois la luz del mundo. Y encontramos en la vida de Salomón, él fue un faro para el mundo. ¿Por qué? Encontramos que Dios lo colocó como un faro para las otras naciones que estaban alrededor del reino donde estaba Salomón. Salomón fue un hombre sabio y prudente. Primera de Reyes 4:29 nos habla la palabra allí y dice el texto: Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y tan dilatado corazón como la arena que está a la orilla del mar. Dios le dio a Salomón una sabiduría porque él se lo prometió en el momento. Dice que fue tan grande esa sabiduría que le dio Dios. Él fue un hombre sabio, un rey sabio y prudente, ¿sí? Encontramos allí. Por su sabiduría fue conocido entre las otras naciones. El versículo 31 ahí mismo nos lo está diciendo. Fue más sabio que todos los demás hombres, más que Etán, el Esraita, y que Emán, Calcón y Darta, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de los alrededores. Encontramos que Salomón fue conocido en las otras naciones por ser un hombre sabio, entendido en todos los asuntos, estaba gobernando muy bien. Encontramos también que Salomón compuso Cantar de los Cantares, él lo escribió Proverbios, y dice aquí en el versículo 32, compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. Fueron 1,005. Entonces encontramos allí que fue tanta la sabiduría que Dios le dio a este varón. Y dice la palabra que muchos venían a oír su sabiduría. Pueblos, reyes, dice la palabra. Versículo 34, para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de parte de todos los reyes de los países a donde había llegado la fama de su sabiduría. Muchos se acercaron, entre ellos la reina de Saba vino en una ocasión, le trajo presentes al rey Salomón porque quería oír de dónde provenía tanta sabiduría. Y algo que podemos nosotros ver es que ese es el propósito por el cual Dios quiere que la palabra que Jesús está dando aquí en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz. Así tiene que alumbrar nuestra luz. Salomón pudo alumbrar en su casa, pudo alumbrar en su
ciudad, pero también alumbró al resto de las naciones, y las otras naciones pudieron ver que lo que había en Salomón era de Dios, venía de Dios. Y vemos allí que este es el propósito por el cual hoy estamos estudiando esta palabra. Dios quiere que tú alumbres, ¿sí?, a los hombres, a las personas que te rodean, a tu familia, que ellos puedan ver en ti una diferencia tan grande, una diferencia tan grande, que puedan reconocer que en tu vida habita Jesucristo. Pero también dice el texto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesús lo primero que quieren es que las personas vean la luz que tú eres y puedes ser para otros, pero también que vean las buenas obras que haces, que la palabra nos lleva a nosotros a realizar buenas obras ante las personas, a ser justos, a ser correctos, a ser íntegros. Entonces encontramos que todo esto que la gente pueda ver en nosotros es para glorificar a Dios, para que puedan decir: ve esa mujer, cómo Dios le usa, cómo es de sabia, porque la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. Cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe y direccione, vamos a poder ser una bendición para nuestro esposo en nuestros hogares. Y que Dios le dé sabiduría también a nuestros esposos para tomar buenas decisiones, a nuestros hijos para que tomen buenas decisiones con su futuro, en su adolescencia, porque en la adolescencia de nuestros hijos es cuando más ellos necesitan sabiduría para de pronto no estarse equivocando allí continuamente, ni imitando a otros, sino que ellos puedan tomar sus propias decisiones dirigidos por Dios. Entonces, este es el propósito de esta enseñanza, y por eso Jesús le estaba dando allí a los discípulos y a todos los que en el momento estaban escuchando esta palabra. Y encontramos que necesitamos ser luz, necesitamos ser faros que alumbren. ¿En dónde dijimos? En nuestra casa, en nuestra ciudad y a nuestra nación. Dios necesita que la nación de Colombia alumbre la luz de Cristo, que nosotros seamos esos luminares para este país, para nuestras ciudades y en nuestros hogares. Yo le invito a que en esta hora oremos, le demos gracias a Dios por esta palabra y que podamos seguir el ejemplo de Salomón, su inicio. ¿Cómo inició Salomón para poder ser un faro para alumbrar en su hogar? ¿Cómo fueron esos inicios? Y ahorita estudiamos que esos inicios de Salomón primero fue amando a Jehová, amando a Dios con todo su corazón. Dice Jesús en una ocasión: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, amando al Señor y andando en su palabra. Recordemos que estamos hablando de la palabra, ¿sí? Y que usted pueda estar leyendo la palabra, los mandamientos y los estatutos para que andemos en ella y sacrifiquemos aún de nuestro tiempo para leer la palabra, para hablar con Dios, para congregarnos. Yo te invito a que en las posibilidades que Dios nos permita en medio de estos tiempos te puedas acercar a la iglesia, se pueda congregar con nosotros, asambleas de Dios, y nos acompañas. Yo le invito a que oremos en esta hora. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, llegar a ser como lo fue Salomón en un tiempo, Señor. Dice tu palabra que Él te amó. Dice tu palabra que tu consejo fue que Él guardara tus mandamientos. Hoy te pedimos, Señor, que tu presencia venga y nos toque, que tu presencia venga y nos convenza en esta hora, que tu presencia nos llene, Señor. Bendito Dios, queremos ser esa luz para otras vidas. Perdónanos en esta noche si hemos dejado de alumbrar, si nos ha opacado de pronto, bendito Dios, nuestra falta de comunión contigo, porque hemos permitido que nuestro temperamento, que nuestras decisiones no estén bien en este momento, porque hemos dejado de buscarte, Señor. Perdón. En esta noche te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, Dios.
Danos sabiduría, danos entendimiento y danos discernimiento entre lo bueno y lo malo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque queremos ser un faro que alumbre para nuestros hogares, para el lugar donde nos has puesto a vivir y para nuestra nación. Levanta tu iglesia en medio de estos tiempos para que ella alumbre, Señor. Dios amado, y saca lo oculto que esté allí, Señor, para que nuestra luz irradie mucho más, Señor, y sea más intensa y alcance muchas más vidas y que podamos alumbrar muchas vidas más y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada mujer, cada varón, cada jovencito y cada niño que se ha sentado a escuchar esta palabra. Te pido que la presencia tuya esté sobre ellos y tu presencia les traiga gozo, paz y tú les hables, Dios, de manera especial. Mira lo que ellos quieren que tú hagas, Señor. Mira, bendito Dios, lo que ellos quieren que tú intervengas, Señor, en sus vidas. Hoy ponemos esto delante de ti, Padre, y yo te pido que tú hagas milagros allí en cada vida, Señor, y les hables de tal manera que cada uno de ellos pueda comprender y ver tus respuestas, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre. Glorifícate como tú le dijiste a Salomón. ¿Tú qué quieres? He aquí lo que ellos quieren en esta noche. Piensa allí tú que le vas a decir al Señor qué quieres. Y te pido, Señor, que en tu gran bondad y misericordia haya una respuesta para ellos hoy y ellos glorifiquen tu nombre después de haber escuchado esta prédica, Padre. Ellos vean tu poder obrando y actuando en medio de ellos y glorifiquen tu nombre en medio de sus familias, en medio de los hombres y te exalten a ti por tu poder, Señor. Bendigo cada vida en esta hora y te doy muchísimas gracias, mi Señor, en esta hora, Padre, por lo que estás haciendo. De pronto unos quieren ser sanados, otros querrán, bendito Dios, sabiduría y entendimiento, Señor, porque el resto tú lo añadirás, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Así es, Dios te bendiga y recuerda, vamos a ser nosotros esos faros que alumbren con intensidad. Bendiciones a todos en esta noche y una feliz noche. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.